Hola chicos, aquí Ken de Vladimir con un nuevo video. Esta vez vamos a seguir trabajando con el tema de derivadas, pero esta vez vamos a trabajar la última regla de derivación, regla de la cadena. En esta vez vamos a centrarnos en funciones que tienen raíces, así que vamos allá. Bien chicos, el primer ejercicio que vamos a resolver es este: y igual a raíz cúbica de 1 más 4x. Entonces, como pueden ver, esto es una raíz. Para nosotros poder, como pueden ver, esto es una función compuesta, porque yo tengo una raíz cúbica y dentro de esa raíz cúbica tengo 1 más 4x. Entonces recuerden que para poder derivar raíces, da igual si es una función simple o es una función compuesta, nosotros tenemos que llevar las raíces a ser potencias. Recuerden que hay una propiedad que me dice que si yo tengo la raíz enésima de x a la m, eso va a ser igual a x a la m sobre n, es decir, la potencia de la x sobre el índice de la raíz. Pero aquí yo tengo una función que es compuesta, no solamente yo tengo a x. Fíjense que aquí me aparece el x elevado a la m, pero en este caso mi x va a ser todo el término que yo tengo acá. Y recuerden que siempre hay potencias 1 que no se marca, en este caso 1 más 4x, todo eso está elevado a una potencia 1 que no se marca. Entonces fíjense, aquí yo solamente tengo x, pero en este caso una función opuesta va a ser todo lo que está dentro de la raíz. Muchas veces le pueden aparecer ejercicios que ya tengan su potencia integrada. Por ejemplo, la raíz cúbica de 2 más x y todo eso elevado al cuadrado. Puede ser que ya le aparezca así directamente, pero en el caso de que aparezca, como el ejercicio que estamos viendo, recuerden que todo eso va a estar elevado a la 1. Bien, entonces aplicando la propiedad, fíjense, voy a tener la potencia de la x que es 1 y el índice de la raíz que es en este caso 3. Entonces me va a quedar como 1 más 4x elevado a la 1 sobre 3. La potencia de la x es 1 sobre el índice de la raíz que es 3. Recuerden, x va a ser todo lo que está dentro de la raíz, el 1 más 4x en este caso. Bien chicos, entonces una vez que tengamos la función expresada en términos de potencia, pues vamos a proceder a derivar. Antes, recuerden, como les mencioné, esto es una función compuesta. En este caso sigue siendo una función compuesta, aún yo lo pasé a potencia, porque tengo la potencia y dentro de la potencia ya la función. Entonces vamos a separarlo. Recuerden que nosotros tenemos todo lo que está dentro de la potencia, podemos llamarlo u. Y ya, bueno, la función quedará como u a la 1/3, sustituyendo todo lo que es u aquí. 1 más 4x. Entonces eso es como para que vean cómo aplicar la fórmula. Fíjense, nosotros tenemos la siguiente fórmula, que es la regla de la potencia para regla de la cadena. Entonces fíjense, nosotros tenemos una función u a la n. U a la n, pues ya saben que sería esto que está aquí, 1 más 4x a la potencia, en este caso 1/3. Fíjense, u a la potencia 1/3. Para que lo tengan mayor en cuenta. Recuerden que u va a ser 1 más 4x. Entonces al aplicar esta regla, yo voy a bajar la potencia a multiplicar, es decir, esta potencia a multiplicar, a esa potencia le resto 1 y aquí lo voy a multiplicar todo por la derivada de u, que eso sería como que la diferencia con la regla de la potencia ordinaria. Entonces aplicando la regla, bajo la potencia a multiplicar, voy a poner 1/3, que sería 1/3 por u, que es 1 más 4x, aquí voy a poner u directamente. Y eso elevado a la 1/3 menos 1, a la potencia menos 1, por la derivada de lo que está dentro, derivada de 1, 0, derivada de 4x, simplemente 4. Entonces ahora lo que prosigue es lo siguiente. Recuerden que este término, 1/3, 1 más 4x a la 1/3 menos 1, y 4, esos tres términos se están multiplicando entre sí. La multiplicación es conmutativa, por lo tanto yo puedo multiplicar el 1/3 por el 4. Recuerden que cuando yo multiplico una fracción por un número que es entero, simplemente voy a multiplicar el numerador de la fracción con el número entero. 1 por 4 me quedaría 4 y le pongo el mismo denominador, 3. 4/3 quedaría. Entonces hacemos eso y acá voy a hacer esa resta de fracciones. Tengo 1/3 menos 1. Recuerden que a mí me gusta hacer la resta de fracciones no como comúnmente la hacemos, que es por cruz, vamos a decirlo así, la regla tradicional. A mí me gusta siempre, bueno, si yo tengo aquí un 1, pues simplemente lo vuelvo 3 sobre 3. 3 sobre 3 es 1. ¿Y por qué 3 sobre 3? Porque aquí el denominador es 3. Recuerden que una de las reglas de las restas y sumas de fracciones es que si tiene igual denominador, tú solamente vas a sumar o restar los numeradores, en este caso restar. Entonces quedaría
1 menos 3 sobre el mismo denominador. 1 menos 3 sería 2, bueno, menos 2 sobre 3. O sea, todo quedaría menos 2 tercios. Entonces ahora todavía podemos seguir operando esta función. Vamos al final a resolverlo hasta conseguir una raíz de nuevo. Entonces fíjense algo. Aquí yo tengo una potencia negativa. Recuerden que hay una propiedad que me dice que yo las potencias que son negativas las puedo mandar al denominador con potencias positivas. Es decir, el mismo término con potencia positiva. Fíjense que aquí es un poquito diferente. Aquí yo tengo un 4 tercios por todo este término. Recuerden, el x en este caso sería este término donde está la potencia. O sea, todo lo que está debajo de la potencia. Entonces, ¿qué procede? Recuerden, yo tengo aquí un 1 siempre que está multiplicando a todos los términos. Entonces, al yo pasar esto al denominador, el x a la n con potencia positiva, el 1 que va a estar multiplicando se va a quedar en el numerador. Entonces, en este caso, como yo tengo una fracción, 4 tercios, aquí yo puedo suponer algo un poquito diferente. Yo tengo el 4 tercios multiplicando, ¿verdad? Pero eso yo puedo decir que se está multiplicando por 1 por el 1 más 4x a la menos 2 tercios. Ese 1 yo me lo, vamos a decir, acabo de inventar. Pero recuerden que todo multiplicado por 1 es yo mismo. Por lo tanto, la expresión no se está alterando. Entonces ahora aquí yo puedo aplicar esta regla. Y pongo el 4 tercios y mando la potencia que está negativa al denominador con potencia positiva. Obviamente el 1 que está aquí, pues lo pongo acá arriba, igual que en la regla de acá arriba. Y después el 1 más 4x lo mando al denominador con potencia positiva. Quedará 2 tercios positivo. Entonces me quedaría la expresión de esta forma. Fíjense ahora, esto es una fracción por una fracción. Que simplemente yo tengo que multiplicar numerador con numerador, denominador con denominador. 4 por 1, 4. 3 por 1 más 4x a la 2 tercios. Pues eso mismo lo expreso tal cual. Entonces ahora fíjense algo. Yo tengo la potencia positiva. Ahora, esa potencia es una fracción. Como es una fracción, yo puedo hacer lo mismo que yo hice acá arriba, pero al contrario. Como yo puedo transformar raíces en potencias fraccionarias, también yo puedo transformar potencias fraccionarias en raíces. Recuerden, esta es la regla. Yo tengo una raíz con una potencia enésima, x a la m, eso va a ser igual a x a la m sobre n. Entonces lo mismo sería aquí. Yo tengo 1 más 4x, que sería el x, ¿verdad? Aquí en la regla sería el x, y eso elevado a la 2 tercios. 2 sería m, y el 3 en el denominador sería n. Entonces yo lo voy a pasar a volver una raíz nuevamente. Entonces al pasarlo, fíjense, el índice, el denominador 3 va a quedar en el índice de la raíz, y la potencia, que sería el numerador, va a quedar como obviamente la potencia. Entonces al final me quedaría 4 sobre 3 raíz cúbica de 1 más 4x al cuadrado. Y esa sería la derivada lo más simplificado posible. Bien chicos, el siguiente ejercicio es este. F de x, que es igual a raíz cuadrada de 1 menos 2x. Entonces fíjense, el ejercicio es muy similar al otro. Es una raíz. Por lo tanto, lo primero es volver las raíces potencias. Recuerden que la regla es la siguiente. Si yo tengo la raíz enésima de x a la m, recuerden que x sería todo lo que está dentro de la raíz. Y eso elevado a una potencia, eso va a ser igual a x a la m sobre n. Entonces fíjense algo, el índice de la raíz que no se marca sería 2. Y como les mencioné ahorita, la potencia que está dentro de la raíz tiene que ser en base a la potencia de todo el término. Yo tengo 1 menos 2x y todo eso siempre va a ser elevado a una potencia 1 que no se marque. En dado caso puede ser que aparezca lo que está dentro de la raíz ya con su potencia establecida. Por ejemplo, un 2 o un 3. Por lo tanto, ya eso no lo tendrían, ya tendrían su potencia para poder aplicar su fórmula. Entonces, eso va a ser igual a 1 menos 2x, que sería aquí el x, fíjense, esto que está acá. Y eso elevado a la 1, la potencia de la x, ¿verdad? Sobre el índice de la raíz, que sería 2. Y esa sería la fórmula ya aplicada. Entonces ahora, como yo tengo mi función expresada como una potencia, yo puedo aplicar la regla de la potencia, que me dice la regla de la potencia aplicada a la regla de la cadena, que sería, si yo tengo 1 a la n, recuerden, 1 es todo esto que está acá adentro, eso va a ser igual a la derivada va a ser igual a, bajo la potencia n, por... Entonces aplico la regla de la potencia condicionada a la regla de la cadena.
Entonces, aplicando la regla, que me va a quedar la potencia 1 medio, la paso a multiplicar acá adelante, eso por el u, que sería 1 menos 2x, a la potencia 1 medio le restamos 1 y lo multiplicamos por la derivada de u. La derivada de u sería la derivada de lo que está acá adentro, es decir, la derivada de 1 menos 2x. Derivada de 1, 0, derivada de menos 2x, simplemente 2. Recuerden que aquí el 1 medio, el u, que sería 1 menos 2x a la 1 medio menos 1, y el menos 2 se están multiplicando los tres términos. Como la multiplicación conmutativa, yo puedo multiplicar el 1 medio por el menos 2. Recuerden que cuando estamos multiplicando una fracción por un número entero, 1 medio por menos 2 simplemente es multiplicar el numerador de la fracción por el menos 2. O sea, quedaría 1 por menos 2 sobre 2. 2 sobre 2 quedaría 1 y con el negativo menos 1. Entonces quedaría el menos 1, que no voy a marcar el 1, simplemente el negativo, por 1 menos 2x. Aquí, fíjense, yo voy a hacer la resta de fracciones de 1 medio menos 1. La pueden hacer por cruz, como comúnmente está, pero a mí siempre me gusta hacerla de esta forma. El 1 yo lo puedo transformar en 2 sobre 2. 2 sobre 2 es 1, no estoy alterando la expresión. ¿Por qué 2 sobre 2? Para que aquí coincidan los denominadores. Recuerden que cuando una fracción tiene igual denominador, simplemente se suman o se restan los numeradores. En este caso va a ser 1 menos 2 sobre 2 y 1 menos 2 quedaría menos 1 en el numerador. Y ahora yo tengo menos 1 menos 2x a la menos 1 medio. Tengo una potencia aquí que es negativa. Por lo tanto, esa potencia negativa voy a llevarla a potencia positiva. Recuerden que el objetivo de esto es llevar este mismo término al final ser una raíz, tal cual al principio. O sea, no tal cual la función, pero sí que sea una raíz. Entonces, lo primero que tenemos que hacer es, recuerden que hay una propiedad que me dice que si yo tengo una potencia que es negativa, la puedo pasar al denominador con potencia positiva. Entonces, como le expliqué en el ejercicio anterior, recuerden que aquí hay un 1 que no se marca. El 1 que no se marca me va a quedar en el numerador al yo pasar la potencia negativa al denominador como positiva. Y aquí voy a hacer lo mismo. Fíjense, aquí en vez de un 1 yo tengo un menos 1 se marca realmente, tengo un menos 1. Entonces, para yo poder aplicar esa regla, simplemente el menos 1 quedaría en el numerador. Bueno, el 1, el negativo lo podemos dejar acá adelante. Y eso sobre el 1 menos 2x a la potencia positiva, o sea, un medio positivo. Entonces ahora, como yo tengo la potencia positiva, puedo volverla a pasarla como raíz. Recuerden, como yo puedo volver raíces potencias, las potencias fraccionarias también las puedo volver raíces. Recuerden, yo tengo la raíz enésima de x a la m es igual a x a la m sobre n. Entonces aquí sería lo mismo. Tengo m, que sería la potencia de la x. Recuerden que x sería en este caso todo esto, el 1 menos 2x. Y tengo el denominador 2 de la potencia, que sería el índice de la raíz. Entonces, al transformarlo en raíz, ¿qué me va a quedar? El índice de la raíz, que es cuadrado. Aquí un cuadrado que ni siquiera lo marco. Y la potencia me va a quedar 1, que como quedó potencia 1, pues saben que tampoco es necesario marcarlo. Y esa sería entonces la derivada lo más simplificado posible. Entonces, chicos, hasta aquí el video de hoy. Si les gustó, den like, suscríbanse y activen la campanita. Dejen su comentario debajo de la caja de comentarios y nos vemos en la próxima con otro video.